El artículo nuevamente se titula Reduce DNA Methylation of the Oxytocin Receptor Gene is associated with anhedonia and sociality in women with recent onset schizophrenia and ultra high risk for psychosis. Me supervisó el doctor Mauricio Rosell, a quien quiero agradecer pues por su apoyo y de verdad su paciencia, entonces, y la guía, ¿no? Durante todas estas semanas. Este artículo se publicó en el Boletín de Esquizofrenia, la revista que tiene un factor de impacto de 7.956 y un factor de impacto a 5 años de 8.054. Bien, la esquizofrenia es un síndrome con una presentación heterogénea de síntomas. Estos síntomas se van a dividir en positivos, negativos y cognitivos, siendo los negativos el aislamiento social, el aplanamiento afectivo, anedonia y disminución de la iniciativa y energía. La etiología de la esquizofrenia es resultado de una compleja interacción entre el riesgo genético y ambiental, pero se han identificado la participación de los siguientes neurotransmisores. Primero, la dopamina en cuanto a los síntomas positivos, ya que el incremento de esta en el sistema límbico pues se relaciona con la aparición de los síntomas positivos, mientras que el descenso de la actividad de este neurotransmisor en la corteza frontal se relaciona con la aparición de síntomas negativos. La noradrenalina, el incremento de sus concentraciones va a aumentar la sensibilidad a estímulos sensoriales. GABA, la disminución de este neurotransmisor va a aumentar la actividad de dopamina, y glutamato, la hipofunción del receptor de glutamato, específicamente tipo NDMA, va a causar síntomas positivos y negativos. Los pacientes con esquizofrenia van a experimentar graves deficiencias en múltiples dominios de su vida. Por ejemplo, la capacidad para mantener relaciones, la dificultad para mantener el empleo o vivir de forma independiente. Y es importante tener presente que estas deficiencias van a persistir incluso después de la remisión total de los síntomas psicóticos. En países poco desarrollados o en vías de desarrollo, los pacientes con esquizofrenia van a presentar vulnerabilidad en áreas como conseguir una alimentación adecuada y segura, son receptores de violencia, y en enfermedades médicas no tratadas o que no se diagnostican a tiempo, y también la dificultad para tener una familia o pues casarse. Bien, para definir lo que es ultra alto riesgo para desarrollar psicosis, se refiere a que se va a presentar cualquiera de estos tres síndromes. El primero va a ser síntomas positivos atenuados, que se va a referir a la presencia de ideas de referencia, creencias extrañas y pensamiento mágico, ideas de grandiosidad o ideas paranoides, experiencias perceptivas inusuales o de desorganización del lenguaje, mientras el paciente mantenga la conciencia de que esto es irreal. El segundo síndrome son síntomas psicóticos intermitentes breves. Se refiere a un episodio de psicosis franca que no dure más de una semana y que cese espontáneamente. Y el tercero es un síndrome de riesgo genético y deterioro. Se va a referir a la presencia de un familiar de primer grado con un trastorno psicótico o individuos con personalidad esquizotípica, más la disminución significativa en el funcionamiento durante el último año. Cualquiera de estos tres síndromes, más la búsqueda de atención, sería los criterios para decir ultra alto riesgo para desarrollar psicosis. La oxitocina. La oxitocina es un neuropéptido y hormona que está relacionada en funciones sociales y emocionales en humanos, con un papel estelar en el nacimiento y lactación posparto, así como maduración intestinal hormonal. Y presentar un papel esencial en establecer un adecuado vínculo y moderando la respuesta al estrés. Se ha visto que las madres con mayores concentraciones plasmáticas de oxitocina en etapas tempranas del embarazo se relaciona con una respuesta de mayor responsabilidad del cuidado al nacimiento del bebé, afecto positivo y mayor acercamiento físico al mismo.
El estímulo de succión ejercido por los recién nacidos al lactar incrementa la liberación de oxitocina en la madre y disminuye los niveles plasmáticos de ACTH y cortisol. Lo pasado ha llevado a implementar nuevas terapéuticas enfocadas en mejorar el vínculo entre padres e hijos y el tipo de apego en aquellos con un apego inseguro. El uso de oxitocina intranasal se ha asociado en actividad disminuida de la amígdala, estructura que tiene un papel clave en la regulación de emociones y comportamiento social. La oxitocina se va a sintetizar en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo para posteriormente ser transportada a través de proyecciones axonales al lóbulo posterior de la hipófisis, en donde es almacenada en vesículas excretoras antes de ser liberada a la circulación periférica. La liberación dendrítica de la oxitocina ocurre en el espacio extracelular. Las neuronas parvocelulares en el núcleo paraventricular también producen oxitocina, la cual es liberada directamente a otras regiones cerebrales involucradas en aptitudes sociales y emocionales. Entre estas áreas se van a encontrar la amígdala, el hipocampo, el estriado, el núcleo supraquiasmático y el tallo cerebral. El gen receptor de oxitocina. Los receptores de oxitocina son sintetizados por este gen, o XTR, su abreviación, el cual se expresa tanto en el cerebro como en órganos periféricos, teniendo así funciones tanto centrales como periféricas. El gen receptor de oxitocina se va a localizar en el brazo corto del cromosoma 3, el cual posee una longitud de 17 kilobytes, va a contener 3 intrones y 4 exones. Los exones 1 y 2 corresponderán a regiones no codificantes, mientras que los exones 3 y 4 codifican aminoácidos del receptor de oxitocina. El receptor de oxitocina está compuesto por 389 aminoácidos acoplados a proteínas G transmembranales, los cuales median la respuesta de una enorme diversidad de moléculas de señalización intracelular. Bien, oxitocina y psiquiatría. Ya hemos hablado un poquito en cuanto a que el papel de la oxitocina ha sido descrito en el desarrollo de un apego seguro en edad adulta, ya que tiene funciones específicas con el cuidado materno, conductas sexuales, vínculo y cognición social. La metilación de este gen se ha relacionado con cualidades humanas, específicamente la sensibilidad social. Las personas con niveles más bajos de metilación del gen receptor de oxitocina mostraron mayor capacidad de regulación de emociones mediada por la disminución de la actividad de la amígdala izquierda mientras veían estímulos faciales con expresiones negativas. Esto quiere decir que a menor metilación del gen receptor de oxitocina se asoció con mejores aptitudes sociales, mientras que mayor metilación de este gen se asoció con peores aptitudes sociales. La epigenética. Es un proceso... La epigenética se va a referir a la ciencia que va a evaluar cómo los factores medioambientales van a impactar o van a tener interacción con la genética. Y va a mostrar especial interés justamente en las interacciones medio-ambiente y cómo los patrones de expresión van a persistir a pesar de la mitosis o meiosis, es decir, a través de generaciones. La epigenética tiene varios procesos por los cuales pues, se lleva a cabo. Son, por ejemplo, la organización correcta de la cromatina, la metilación específica del DNA y modificaciones en histonas, el silenciamiento de elementos repetitivos, la impronta genómica y la inactivación del cromosoma X, así como la hiper e hipometilación del DNA. Y justamente vamos a hablar de la metilación del DNA, que es el principal mecanismo de la epigenética. Bien, es un proceso epigenético que va a participar en la regulación de la expresión génica de dos formas. La primera, directamente al impedir la unión de factores de transcripción, y la segunda, indirectamente propiciando una estructura cerrada de la cromatina. Se considera que la metilación es un proceso unidireccional. De esta manera, cuando una secuencia CpG adquiere una metilación,
Esta modificación se hace estable y es heredada como un patrón de metilación clonal a través de otras generaciones, ¿no? La modificación covalente de la molécula del DNA por la metilación en la posición 5' del anillo de citosina, ¿sí? Es catalizado por las DNA metiltransferasas. Dicha regulación puede ser realizada también por el silenciamiento de la actividad de promotores o también al interferir con una unión de factores de transcripción o en el reclutamiento de proteínas de DNA metilado, que a su vez reclutan desacetilasas de histonas y metiltransferasas de histonas que desencadenan su inactivación de cromatina. Nada más, pues, como anotación, pues las islas CPG van a ser regiones de ADN que más o menos conforman un 40% de promotores de los genes en mamíferos, y son regiones donde existe una gran concentración de pares de citosina y guanina enlazados por fosfatos, que justamente es la P minúscula, ¿no? Entre estas dos letras mayúsculas. En algunos casos son sitios ubicados en la región codificante de un gen. En la mayoría de los casos, la citosina en las islas CPG están desmetilados si los genes están expresándose. Bien, entonces vamos a empezar como con la revisión ya del artículo. Como les comenté, este artículo se publicó en el Boletín de Esquizofrenia, en el volumen 45. Bien, el objetivo del artículo es investigar las alteraciones epigenéticas del gen receptor de oxitocina y su asociación con fenotipos clínicos y de conectividad de síntomas negativos, particularmente anedonia y dificultad para socializar en individuos con esquizofrenia de inicio reciente o aquellos con riesgo ultra alto para psicosis. Se exploró también la asociación de la metilación de este gen en individuos con diagnóstico del espectro de esquizofrenia con la severidad de la anedonia y asocialidad. Bien. En cuanto a la metodología, bueno, se incluyeron 64 pacientes con esquizofrenia de inicio reciente, de los cuales 39 de ellos eran mujeres, 46 pacientes con ultra alto riesgo de desarrollar psicosis, de los cuales 19 eran mujeres, y 98 individuos sanos o controles que se reclutaron localmente, tanto por anuncios impresos como anuncios en línea. Y de estos 98 controles, 52 fueron mujeres. Se reclutaron a través de la clínica For You, que significa Future of Resilient Youth, que es una clínica en el Hospital Yonsei en Corea, que se dedica específicamente a pacientes con síntomas psicóticos y ultra alto riesgo a desarrollarlos. Bien, la detección de trastornos psiquiátricos se realizó mediante la entrevista clínica estructurada para el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su cuarta edición TR, ¿no? Los criterios de exclusión fueron los participantes con diagnóstico actual o previo de trastornos neurológicos, lesión cerebral traumática o discapacidad intelectual evaluada con un coeficiente o marcada con un coeficiente intelectual menor a 70. También sujetos sanos con antecedentes actuales o pasados de trastornos psiquiátricos. Aquí ya revisamos, ¿no? Esquizofrenia de inicio reciente, nos vamos a referir a un máximo de 5 años después del primer inicio de síntomas psicóticos. Y ultra alto riesgo para desarrollar psicosis va a ser cualquiera de los 3 síndromes que ya mencionamos previamente, más la búsqueda de atención. La gravedad de los síntomas positivos y negativos se evaluó con la escala de evaluación de síntomas negativos, la cual es una entrevista semiestructurada que contiene 16 ítems y que van a evaluar el síndrome negativo de la esquizofrenia. Evalúan áreas como la comunicación, emoción o afecto, implicación social, motivación y retardo motor. Y la gravedad de los síntomas positivos se evaluó con la escala de evaluación de síntomas positivos, que también es una entrevista estructurada con 34 ítems, y que van a evaluar el síndrome positivo a través de ciertas áreas: las alucinaciones, ideas delirantes, comportamiento extravagante y trastornos formales del pensamiento. Esta es la escala de evaluación de síntomas negativos.
Y la escala de evaluación de síntomas positivos, que ya mencionaba que tiene estas 4 áreas, ¿no? En donde, por ejemplo, las alucinaciones, pues se referirá a todas aquellas auditivas, visuales, olfatorias, etc. Los delirios, sean de grandeza, persecución, inserción o control del pensamiento, entre otros. Conducta extravagante o extraña, se refiere, por ejemplo, a conducta repetitiva o estereotipada, o también la conducta social y sexual. Los trastornos formales del pensamiento, entre otras cosas, también va a evaluar si el discurso es vago, sobreelaborado, circunstancial, tangencial o con bloqueos. El análisis genético. Se seleccionaron 2 regiones ricas en CpG, en OXTR1 y en OXTR2. El análisis de metilación se realizó utilizando el método de pirosecuenciación. Este método se basa en el principio de secuenciación por síntesis, en el que se detecta la incorporación de nucleótidos del ADN por acción de la DNA polimerasa, y la particularidad de este método es que va a detectar la liberación de pirofosfatos cuando los nucleótidos son incorporados, y a partir de estos pirofosfatos se va a generar luz por medio de diversas reacciones enzimáticas en cadena. Entonces, justamente pues aquí, ¿no?, está la energía que se libera, que nosotros, o bueno, el aparato va a detectar como un pico. Aquí está. Aquí es es justamente para mostrar esto. La secuenciación por síntesis se refiere a que se va a desnaturalizar el DNA para que solamente quede una cadena, y entonces se van agregando las bases. Cuando las bases son compatibles con la cadena molde, es así como se va secuenciando y pues se va formando la segunda cadena, ¿no? Bien, en cuanto a neuroimagen, bueno, pues ellos hicieron resonancias magnéticas con las indicaciones para esta de permanecer en silencio, con los ojos cerrados, sin moverse, y durmiendo o concentrándose en un pensamiento específico. El análisis estadístico. Todos los procedimientos estadísticos se realizaron con el programa SPSS en su versión 23, y bueno, se utilizó el análisis multivariado de covarianza, ya que esta es una técnica estadística que es la extensión del análisis de covarianza o ANCOVA, que básicamente es el análisis de varianza multivariado con una covariable, es el MANCOVA. Vamos a evaluar las diferencias estadísticas en múltiples variables dependientes continuas mediante una variable de agrupación independiente, mientras controlamos por una tercera variable llamada covariable. La normalidad, para evaluar la normalidad se utilizó el test de Shapiro-Wilk. Para evaluar la multicolinealidad se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, y para las características demográficas y clínicas se evaluaron mediante la prueba de Chi cuadrada. La comparación de los niveles de metilación de OXTR entre grupos, se aplicaron valores porcentuales de metilación en 4 sitios CpG, 3 de OXTR1 y 1 con DXTR2, como variables dependientes de un análisis multivariado del modelo de covarianza para cada sexo. La edad se controló como una covariable para minimizar el posible efecto de las diferencias de edad entre los participantes, ya que esta pues tiene relación con el funcionamiento de la oxitocina, y la significancia estadística se ajustó para múltiples comparaciones utilizando el método de Bonferroni. Para investigar las relaciones entre la metilación de OXTR y síntomas negativos, se empleó el análisis de regresión lineal múltiple jerárquica. Bien, en los participantes de esquizofrenia de inicio reciente y ultra alto riesgo para desarrollar síntomas psicóticos, que registraron una gravedad similar de síntomas negativos y el estado de metilación de OXTR. Se encontró que solamente las mujeres tenían una asociación inversa significativa
entre el nivel de metilación de CpG1 y las puntuaciones de anedonia a socialidad. Aquí, en esta tabla, muestra las características demográficas y clínicas de los participantes. Y bueno, respecto a los síntomas clínicos, tanto hombres como mujeres con esquizofrenia de inicio reciente mostraron mayor severidad de los síntomas positivos que los participantes incluidos en el grupo de ultra alto riesgo para desarrollar psicosis. Mientras que en los síntomas negativos no hubo diferencia significativa entre ambos grupos, que es justamente lo que señalo en los cuadros. Y la diferenciación de los síntomas positivos indica que tanto hombres como mujeres con esquizofrenia de inicio reciente presentan con mayor frecuencia delirios, más que cualquier otro síntoma positivo. Y también, bueno, dentro de los síntomas negativos, los de mayor gravedad fueron anedonia y asocialidad, que es lo que marco en amarillo. En esta tabla, comparado con los controles sanos, los participantes de los grupos de esquizofrenia de inicio reciente y ultra alto riesgo para desarrollar psicosis mostraron un porcentaje menor y significativo de la metilación de los sitios CpG1 y CpG2 de OXTR1, que son los cuadros azules. Más específicamente, los participantes en ambos grupos estudiados mostraron menor metilación del gen OXTR en los sitios CpG1 y CpG2, mientras que no se encontró diferencia significativa entre los grupos estudiados, específicamente en estas islas. La metilación de la isla CpG3 no mostró diferencias significativas, sin embargo, esta no permaneció después de la correlación por el método Bonferroni y no se encontró diferencia significativa en el porcentaje de metilación en las islas CpG del gen OXTR2, que es justo el último renglón. Okay, la regresión lineal múltiple jerárquica para la metilación o los niveles de metilación de CpG1 y de OXTR1, bueno, como primer paso, como covariante se utilizó la edad y el diagnóstico, seguido de las subescalas de la escala de gravedad de síntomas negativos. Bien, esta gráfica muestra la asociación entre el porcentaje de metilación de OXTR1 en CpG1 y la gravedad de los síntomas negativos, específicamente anedonia y asocialidad. Aquí lo que la tabla nos intenta mostrar es que a mayor metilación o porcentaje de metilación de OXTR, la gravedad de los síntomas negativos es menor. Entonces es como una relación inversa. Mientras que a menor porcentaje de la metilación, pues la gravedad de los síntomas es mayor. En ambos grupos, los participantes mostraron una severidad similar en los síntomas negativos y similitud también en la metilación del DNA. En comparación con los participantes sanos, el grupo combinado de mujeres con esquizofrenia de inicio reciente y ultra alto riesgo para desarrollar psicosis mostró un aumento de la conectividad de la red entre el estriado y la amígdala. Esta red se asoció con la gravedad de la anedonia y asocialidad y tuvo una relación significativa con el nivel de metilación en CpG1 de OXTR1, pero únicamente en mujeres. En hombres no fue significativo. Y los participantes, en esta tabla es justamente, bueno, en estas gráficas es justo lo que se muestra, ¿no? Aquí en las mujeres que señala la flecha azul, pues sí fue significativa esta relación, ¿no? Hay diferencia. La función de la conectividad entre el estriado y la amígdala mostraba una diferencia significativa en las mujeres, pero como vemos del lado izquierdo, pues no así en hombres. Aquí en esta gráfica, lo mismo. Señalo con rojo y con azul
las tendencias de cada uno de los grupos estudiados, mientras que la que permanece en negro es la sumatoria de estos dos grupos estudiados. Y lo mismo, ¿no? A menor metilación de este gen, específicamente el CPG1, pues hay mayor función de esta red, ¿no? Bien, este es el primer estudio en investigar la metilación de OXTR y su asociación con fenotipos clínicos, específicamente pues síntomas negativos de anedonia y asocialidad, y la conectividad en redes cerebrales. En cada sexo se demostró una disminución de la metilación del ADN a 3 CPG de OXTR1 en participantes con esquizofrenia de inicio reciente y ultra alto riesgo para desarrollar síntomas psicóticos en comparación con los controles. Y se propuso que los hallazgos sugieren que las alteraciones epigenéticas del sistema de oxitocina ocurridas antes del desarrollo de la psicosis pueden ser un posible mecanismo involucrado en la fisiopatología temprana de la esquizofrenia. Los individuos con mayor expresión de este gen pueden buscar menos placer en situaciones sociales y esto reflejaría una reacción compensadora del sistema de oxitocina para amortiguar la disminución del compromiso social y la creciente carga psicosocial durante las primeras etapas de la enfermedad, así como la reducción de la metilación de este mismo gen después de un estrés psicosocial agudo podría funcionar como un mecanismo potencial para promover la adaptación y la recuperación. Quiere decir que cuanto más oxitocina mejor. Bueno, ya hablamos en que la oxitocina es una hormona prosocial, pero sí se han reportado algunas conductas paradójicas después de la administración vía intranasal de oxitocina, específicamente pues envidia, falta de cooperación hacia los grupos externos y etnocentrismo. Entonces, la oxitocina aumentaría la relevancia de los estímulos sociales que pueden desencadenar emociones tanto positivas, pero también negativas y facilitar la percepción del estrés social, así como suprimir los comportamientos prosociales y mejorar la actitud defensiva cuando se enfrentan a objetos sociales desconocidos. Respaldado por la asociación que se encontró entre la metilación de OXTR y la anedonia y la socialidad en mujeres con esquizofrenia de inicio reciente y ultra alto riesgo para desarrollar psicosis, habría un aumento de la expresión de OXTR o un aumento en la expresión de este gen contribuiría a comportamientos socioemocionales reprimidos en las primeras etapas del desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, la disminución de la metilación de este gen en participantes con esquizofrenia de inicio reciente o ultra alto riesgo para desarrollar psicosis indicaría susceptibilidad etiológica para el desarrollo y progresión de la esquizofrenia. Las debilidades de este estudio, pues es primero que no se realizó la medición de hormonas gonadales, que pues sí influyen de manera importante. Por ejemplo, pues los niveles de oxitocina se ven condicionados por las fases menstruales, aumentando en la fase lútea, ¿no? Entonces, y no se tomaron en cuenta variables como la presencia de síntomas de ansiedad, síntomas depresivos o rasgos de personalidad, que el tamaño de la muestra pues fueron pequeños y que es un estudio transversal. Como conclusiones, podríamos decir que este estudio sugiere que las alteraciones epigenéticas en el sistema de oxitocina pueden conferir susceptibilidad a la esquizofrenia y contribuir a la manifestación de anedonia y asocialidad, esto específicamente en mujeres.